Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os quiero hablar sobre el Cholo Simeone, sobre ese debate que se ha generado en torno a su figura, sobre todo en los 2 últimos años más o menos, pues sobre si ha acabado ya su ciclo, si debería dejar de ser el entrenador del Atlético de Madrid. Esos críticos que parece que proliferan, pues que dicen que si el Cholo es un cagón, que si con fichajes de 126 millones de euros pues debería jugar mejor, que si con la plantilla que tiene pues debería hacer un fútbol más vistoso, más ofensivo. Bueno, yo creo que en primer lugar son casi 9 años ya los que lleva Simeone como entrenador en el Atlético de Madrid, y creo que cuando alguien lleva tanto tiempo en una figura pública como es la suya, pues en este país es inevitable que se generen críticas, que tenga algunos sectores discordantes, por bien que lo esté haciendo, con lo cual me parece en ese sentido algo normal. Y si además miramos que también muchos de esos críticos son de gente de fuera del Atlético de Madrid, tanto periodistas como aficionados, que no son precisamente habituales seguidores del club colchonero, gente que por otra parte no le ponía ni un pero al juego que hacía hace años Gregorio Manzano o César Ferrando. Bueno, pues creo que aquí ya da algunas pistas de por dónde van los tiros. Pero sí que es verdad, no se puede negar que en los últimos años pues Simeone empieza a tener algún número de críticos mayor dentro del club, dentro de la parroquia colchonera, de la afición. Es algo que no se puede mirar hacia otro lado. Y quiero, bueno, pues dar una serie de datos, de argumentos sólidos con los que creo que se puede y se debe defender esa continuidad del Cholo Simeone. Por una parte, a los críticos no les falta razón en el sentido de que es lógico el hablar de que ha habido un decaimiento en la tendencia de Simeone. Es innegable que Simeone cuando llegó puso el listón muy alto. De hecho, en sus 2 primeras temporadas y media, pues ganó en 2012, nada más llegar, la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa. En 2013 gana la Copa del Rey, además derrotando al Real Madrid por primera vez en casi 14 años, que llevaba sin hacerlo el Atlético de Madrid. Y en 2014 sí que llega al sumum, al ganar la Liga, 18 años después, y al llegar a esa final de Champions, que al final se pierde pues de aquella manera después en la prórroga. Es un listón prácticamente insuperable. La única manera de superar ese listón es ganar la Champions, no hay otra, con lo cual está claro que al no haber mantenido ese nivel, esa cima durante los años posteriores, pues ha habido un pequeño decaimiento que es innegable. Pero yo me he preguntado hasta qué punto ha llegado ese descenso en el rendimiento del Atlético de Madrid de la mano del Cholo Simeone. Bueno, pues he querido hacer una gráfica para ir comprobando temporada a temporada dónde ha ido estando el tope del Atlético de Madrid del Cholo. Y este que vais a ver es el resultado. En amarillo podéis ver las clasificaciones en Liga, en rojo en Copa del Rey, en azul más oscuro en la Champions y en azulito más claro en la UEFA Europa League. Bueno, pues si miráis, en cuanto a lo que se refiere a la Liga, la trayectoria en Liga es prácticamente inmejorable. No ha bajado del podio en las 8 temporadas completas que ha hecho Simeone, siempre ha estado entre los 3 primeros puestos. Bueno, eso es un récord histórico en el Atlético de Madrid. Nunca antes el Atlético de Madrid había estado en una década 8 temporadas consecutivas entre los 3 primeros puestos. Si había ocurrido, por ejemplo, en los años 70, cuando ganó 3 ligas el Atlético de Madrid, o en los años 40, que ganó 2 ligas, que hubiera estado en esa década 7 temporadas en el podio. Pero nunca consecutivas, nunca más de 3 consecutivas, porque no hay que olvidar que el Atlético de Madrid pues tiene muchos cuartos y muchos quintos puestos a lo largo de su historia, y bueno, ya sabemos actualmente los quintos puestos a dónde llevan. Si volvemos a ver el gráfico, podéis comprobar que si hablamos de la Champions y de la Copa del Rey, pues sí que se ha producido un decaimiento, un descenso más pronunciado. Ocurre un poco pues como en el caso de la Liga. En la Champions, las 4 primeras participaciones de Simeone fueron 2 finales, una semifinal y unos cuartos de final, es decir, unos números casi inmejorables. Le ha faltado levantar esa Champions. En cambio, en las 3 últimas temporadas, la cota más alta pues han sido los cuartos de final de esta misma temporada con el Leipzig. Y en Copa del Rey sí que es un descenso mucho más acusado. La Copa del Rey es una competición que a mí particularmente me gusta mucho,
Y ahí podemos ver cómo en los primeros años, pues además del título en el Bernabéu, llega a 2 semifinales. En cambio, desde la última en 2017, pues no se ha hecho más que caer de manera bastante acusada, en 2018 en cuartos, en 2019 en octavos, y ya el descalabro definitivo de este 2020, cuando cae en 16avos contra la Cultural Leonesa. Si sigue así en picado, lo único que le quedaría al Atlético de Madrid es no participar ya este año. Pero que esta sea la manera de medir al Cholo, pues sería muy injusto, porque como decimos, tocó techo prácticamente en esos primeros 2 años y medio, y yo creo que también para ponderar con justicia lo que ha hecho el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, pues tenemos que ver también de dónde venía el Atlético de Madrid, dónde estaba el Atleti antes de la llegada de Simeone. Bueno, pues he hecho una segunda gráfica que vais a ver que son justo las 9 temporadas anteriores a la llegada de Simeone, justo partiendo del año en el que el Atlético de Madrid vuelve a Primera División. Bueno, pues aquí lo que podéis comprobar es, no hay color entre una gráfica y la otra. En Liga, el puesto más repetido era el séptimo, y bueno, pues podéis ver cómo hay novenos puestos, décimos puestos, undécimo, duodécimo, apenas 2 cuartos puestos para salvar un poco esa trayectoria liguera de la primera década del siglo XXI, 2 cuartos puestos que ha sido lo más alto a lo que ha llegado el Atlético de Madrid antes de Simeone. En el caso de Europa, Europa ni existía para el Atlético de Madrid. Durante 7 años, no hay que olvidar que los aficionados del Atlético de Madrid tenían que ver las competiciones europeas por la tele, porque su equipo no las jugaba. Esas 2 participaciones en Champions fueron casi testimoniales. Eso sí, en la segunda, pues salió rebotado de la liguilla a la UEFA Europa League y acabó en esa gran alegría de conseguir un título continental 48 años después. Y en la Copa del Rey, pues es la única competición donde el Atlético, bueno, tuvo una trayectoria más o menos honrosa, muchos cuartos de final, unas semifinales, una final, y al menos tuvo el mérito de no haber caído a las primeras de cambio en ningún caso con un equipo de inferior categoría. Pero si comparamos las 2 gráficas a la vez, pues lo vais a ver. Como decía antes, no hay color. Por una parte, pues es una gráfica repleta de colorido, y en la otra, bueno, pues un paisaje bastante desierto en el que tan solo esas barras rojas de la Copa pues están un poco más altas. Pero es que el Cholo Simeone no solo sale ganando en las gráficas de lo deportivo, sino que si hablamos de lo económico, pues en el presupuesto del Atlético de Madrid, cuando llegó Simeone era de 130 millones de euros, ahora es de más de 500 millones de euros. Es decir, que lo ha multiplicado por 4. Pero si dejamos a un lado los fríos números, si hablamos de los valores intangibles, pues creo que es incuestionable cuánto vale el carisma que tiene Simeone entre el aficionado colchonero. Es algo que no se puede medir. El sentimiento que tiene Simeone, el sentimiento de pertenencia, de identidad. Un futbolista que ya lo había mamado, que lo había heredado de esos 5 años que tuvo ya como jugador. Creo que si se habla de un relevo en otro entrenador en el Atlético de Madrid, no hay nadie que ni de lejos pudiera llegar pues a esa identidad, a ese sentimiento de pertenencia, a esos valores que representa Simeone. Un equipo además que está muy necesitado de eso, teniendo en cuenta que en los últimos años ha perdido a símbolos como a Fernando Torres, como a Gavi, como a Godín. Pues creo que precisamente no está sobrado de eso el Atlético de Madrid. Y ya para terminar, Simeone no es Dios. ¿Que podría jugar mejor? Sin duda podría jugar mejor. ¿Que podría ser más ofensivo? ¿Que podría ir de manera más valiente a por los partidos? Es cierto. Yo mismo hace poco critiqué ese planteamiento en los cuartos de final de la Champions, en esa eliminación con el Leipzig. Pero bueno, como digo, Simeone no es Dios, Simeone también se equivoca. Tampoco siempre se puede decir, ni muchísimo menos, que el fútbol de Simeone haya sido rácano. Hemos visto muy buenos partidos, muy buenas temporadas del Atlético de Madrid de Simeone, con goleadas ante grandes equipos, con fútbol vistoso. Es decir, que no siempre, ni mucho menos, se puede hablar de que el fútbol del Atlético de Madrid con Simeone haya sido amarrategui, haya sido de 1-0. Que la curva de Simeone en el Atlético de Madrid, la palabra que está ahora muy de moda, es ligeramente descendiente en las últimas temporadas. Sí, es innegable, pero también es que con él llegó al pico más alto y ahora pues la está sosteniendo a unos niveles de competitividad altísimos. Es que no hay que olvidar que con Simeone no han bajado de ese tercer puesto, de ese podio de la Liga, en ningún caso, y donde sí que se ha producido un cambio de ciclo
es en el césped. El Atlético de Madrid en los últimos años ha perdido a jugadores como Juanfran, como Godín, como Miranda, como Felipe Luis, como Arda Turán, como Gavi, como Rodri, como Griezmann, como Lucas, muchos de ellos en los últimos años, y se ha seguido manteniendo ahí, como digo, en el podio. Y tampoco hay que olvidar para los detractores que el cuarto puesto, un cuarto puesto que con Simeone nunca se ha vivido, pues es un puesto que hace no tanto la afición atlética estaba celebrando en Neptuno, porque suponía volver a la Champions 11 años después. Así que para los desmemoriados, que tengan en cuenta todo esto, y si no, que se vuelvan a mirar esas gráficas, la comparativa entre las dos gráficas, y ahí verán que no hay color entre el Atlético con el Cholo y el Atlético antes del Cholo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dadle al me gusta. También suscribiros, por favor, sería una gran ayuda para mí. Y quiero escuchar, como siempre, vuestras opiniones. Quiero leeros los comentarios, qué os parece. Fin de ciclo del Cholo. El Cholo sigue siendo Dios. A ver qué opináis. Muchas gracias a todos y un saludo. Nos vemos en futuros vídeos.